Estás escuchando Taking Risk. El podcast donde cada riesgo es una oportunidad para crecer y mejorar. Es el momento de tomar acción. Muy buenas a todos, bienvenidos a este episodio 11 de Taking Risk. Y hoy es un episodio especial, un episodio que teníamos ganas de hacer. Normalmente hacemos el episodio una vez por semana. La semana pasada tuvimos problemas para ponernos de acuerdo y poder sentarnos a grabar. Pero bueno, ya estamos por aquí y estaba claro que teníamos que hablar de las elecciones de Estados Unidos, hacer un poco un análisis y sobre todo cómo afectó al mercado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Pues sí, la verdad es que bueno, han pasado cosas estas 2 semanas muy importantes y además que nosotros ya veníamos hablando desde hace tiempo en los podcasts y vemos como poco a poco van pasando sucesos que ya solo en nuestra cartera se ven que vamos acertando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar un poco en detalle las elecciones de Estados Unidos. Bueno, aquí es un tema polémico porque unos opinan unas cosas radicales, otros otras, y vamos a intentar dar datos un poco más estadísticos, un poco para ver quién ha votado a Trump, quién ha llevado a Trump a la presidencia, porque hay algunos datos que son curiosos de que la población de Estados Unidos eh, se está dando cuenta de cosas o así lo ha manifestado en estas elecciones y bueno, el resultado es muy contundente de Trump. Para ganar la presidencia tienes que tener 270 votos electorales y Trump ha conseguido 312, que es, bueno, una brutalidad, más de la anterior vez que ganó Trump ganó con 73 millones de votos aproximadamente y esta vez ha conseguido más de 76 millones. Entonces la sociedad estadounidense está viendo algo que en Europa no nos quieren enseñar porque se quiere demonizar. De hecho, te interrumpo un segundo para meter una cuña. Con toda la cobertura que se hizo desde los medios de comunicación europeos en general sobre las elecciones, encuestaron en los principales países de Europa sobre a quién votarían, a Kamala o a Trump, y la victoria de Kamala era absurdamente grande en todos los países europeos. O sea, 75-25, 60-40. Tanto, así vemos cómo estamos en Europa, ¿no? Cómo están en otros países o hacia Claro. dónde quieren ir y cómo estamos aquí en Europa y hacia dónde queremos ir. Es muy ilustrativo. Cómo se manipula esa visión exterior de Donald Trump, ¿no? Fuera de Estados Unidos y que ahí en Estados Unidos, pues obviamente tienen la información seguramente más veraz que lo que se intenta exportar al resto de países. Luego también algo muy importante es que los llamados estados clave de Estados Unidos, pues que deciden básicamente si van las elecciones para un lado o para otro, en los 5 o 6 estados más importantes ha ganado Trump. Entonces, bueno, si vemos un poco el mapa de los diferentes estados de Estados Unidos, bueno, se ha teñido de rojo y en todos los estados clave ha ganado Trump. Entonces, esto, esto no es porque los estadounidenses estén locos, hay que hacer un análisis más allá y bueno, también hemos estado viendo que el porcentaje de votación no es que haya ganado Trump porque haya votado poca gente y solo hayan votado a los que les gusta Trump, no. El porcentaje de votación ha sido de un 65%, que es el tercer porcentaje de votación más alto de la historia de Estados Unidos. Entonces, la gente ha salido en masa a votar, a cambiar lo que tenían y se estaban dando cuenta de que el discurso que se nos vende en Europa y en Estados Unidos no les hace vivir mejor. Efectivamente. Luego también hemos estado estudiando un poco, a mí me ha gustado hacer el estudio de
a ver históricamente qué grupos, digamos, sociales votaban a un partido y a otro, porque yo hasta que me he puesto a mirarlo, sinceramente no sabía qué tipo de grupos sociales votaban aquí. Entonces, viendo un poco la historia del Partido Demócrata, mayoritariamente han sido votados por... Esto es un poco generalizar, obviamente no todos los integrantes de estos grupos van a votar al Partido Demócrata, pero normalmente el conjunto del grupo pues sí que tendía más a votar al Partido Demócrata, ¿no? Entonces, el Partido Demócrata solía estar votado por jóvenes, hasta los 30 años, también por muchas minorías raciales, como pueden ser afroamericanos, latinos, asiáticos. Esos siempre tenían una tendencia a votar al Partido Demócrata. Luego también las mujeres también. Y por otro lado, las grandes ciudades y áreas metropolitanas como el estado de Nueva York, California, como puede ser Los Ángeles, ese tipo de, de ciudadanos que vivían en esas metrópolis tan grandes, pues solían votar al Partido Demócrata. Y por otro lado, en el Partido Republicano, pues un poco se nutrían como de la base de Estados Unidos, del grueso gordo, que se le puede decir, pues hombres blancos que con pocos estudios universitarios, áreas rurales, y luego también la parte, por supuesto, cristiana y conservadora. También, además, esto se ve muy claro con Trump, empresarios y profesionales de sectores económicos también han tirado más hacia los republicanos. Luego, bueno, veteranos y personal militar. Un poco, los demócratas se han nutrido en todas las minorías raciales, como pueden ser americanos, latinos y afroamericanos, han votado siempre más a los demócratas y el grueso pues de la población así más común de Estados Unidos pues ha sido republicana, ¿no? Pero ahora este tipo de votación está rotando un poco y la sociedad estadounidense está cambiando y este resultado tan contundente de Trump ha sido porque parte de ese voto de minorías, como pueden ser latinos, veíamos muchos ejemplos de Florida, ese voto latino ha ido a parar a los republicanos por primera vez en mucho tiempo, ¿no? O sea, un 40% de los latinos han ido a votar a los republicanos, a Trump. Bueno, es que al final la mayoría de los latinos o hispanos, que a mí me gusta más llamarlos hispanos, vienen a Florida, ¿no? Huyendo de pseudo dictaduras o dictaduras socialistas, comunistas, como quieras verlo. Entonces, el irte a un país que tú entiendes como primer mundo, ¿no? El sueño americano, y encontrarte con determinadas políticas que confrontan quizás directamente con eso, pues te lleva a votar, ¿no? Y también parece un poco desde la perspectiva que nos venden desde los medios de comunicación aquí en España y en Europa, parece que no tiene sentido votar a Trump cuando ataca a este tipo de minorías, cuando realmente lo que hace es defenderlas de gente de su mismo país que viene a dañar su imagen, ¿no? Eso es. A dañar a la sociedad americana y que por tanto ese estigma se extiende a aquellos que, como comentaba antes, van a vivir el sueño americano, a emprender, a crear sus empresas, a Eso trabajar, es. a conseguir dinero y que muchas veces a Trump, al final hay que entender también que Estados Unidos se vive todo como una película, ¿no? Y que no podemos comparar las campañas electorales que se hacen en España con las que se hacen en Estados Unidos y que muchas veces se dramatizan los discursos. Pero si tú escuchas discursos de Trump hablando, por ejemplo, de las guerras o en las que se ha metido Estados Unidos y cómo llama directamente asesinos a los demócratas por desplegar tropas en otros países y que él entiende, porque al final eres un empresario y ya lo comentábamos en podcasts anteriores que era lo mejor para la economía, pero no porque él sea más listo que nadie, sino porque entiende que para que un país prospere económicamente tiene que haber estabilidad, ¿no? Y esa estabilidad no pasa por tener desplegado el 80% del ejército por todo el mundo en guerras que ni te van ni te vienen, ¿no?
Y yo creo que poco a poco la gente, en Estados Unidos sobre todo, pero también cada vez más en Europa y en Hispanoamérica, se han ido dando cuenta de que la imagen que venden no es la real y que hay que fijarse más en lo que se hace una vez que se está en el poder que en lo que se habla en el discurso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave y como tú dices, cada vez más, bueno, al final hay que ver Elon Musk de la mano con Trump, o sea, gente muy inteligente, gente muy preocupada por el futuro, apoyando la candidatura de Trump y yo creo, espero y confío que, porque a pesar de que no esté de acuerdo en el 100% de las cosas que propone Trump, sí que creo que es un poco de esperanza, ¿no? De huir de ese socialismo que cada vez cala más en la sociedad, ¿no? Sí, eso es. Y volviendo un poco, o sea, terminando con el tema de los latinos, claro, se han dado cuenta, igual los latinos que viven en Estados Unidos ya de segunda, tercera generación, de que, claro, esos inmigrantes ilegales que vienen de sus propios países, pero entran a Estados Unidos de manera ilegal, lo que están haciendo es ser una competencia para ellos en el trabajo. Y encima de manera ilegal, y lo que, claro, lo que está provocando es una competencia en el trabajo, una competencia desleal porque son inmigrantes ilegales. Y claro, cuando a ti ya te tocan lo que te da de comer y es una El pan. competencia directa, eh, pues claro, dices, uy, que es que aquí lo que está diciendo Trump es regular esa inmigración ilegal y eso me viene bien a mí, aunque sea latino. Entonces, obviamente, pues voy a apoyar a Trump porque me va a venir mucho mejor a mí. Y que Trump ha hablado o sea, tampoco es que quiera deportar a todos los inmigrantes ilegales. Lo ha Obviamente, dicho en varias entrevistas que desde luego en los medios de comunicación españoles no te ponen, diciendo que si un inmigrante ilegal accede a la educación o sí. consigue un grado de 2 a 4 años, automáticamente le daban la famosa Green Card, ¿no? Que es como la tarjeta del permiso de residencia. Entonces, realmente lo que hace es ponérselo fácil a aquellos que quieren prosperar y a aquellos que van a aportar al país, que es un poco exactamente lo mismo que pasa aquí en Emiratos y en cualquier país serio. Entonces, pues sí, como conclusión para estos análisis que hemos estado sacando de las elecciones es que la población estadounidense quiere decirnos algo y básicamente está harta de subvencionar, como decías tú, de subvencionar guerras que les dan absolutamente igual y encima les pilla muy lejos y no saben ni dónde está Ucrania ni dónde está estos territorios, están hartos y eso ya de la última etapa de Biden ya estaban dando signos de que es así. Luego también el sentimiento de America First que tiene Donald Trump. Claro, viendo como el auge de China, la unión que hemos hablado aquí un par de veces de los BRICS, claro, los estadounidenses dicen, ostras, nosotros necesitamos a alguien que ponga a América donde se merece, ¿no? Poner a América como otra vez, como una punta de lanza a nivel mundial. Entonces yo creo que ese sentimiento que ha conseguido trasladar también Trump ha sido determinante. Si Y no, es luego, el famoso lema del Make America Great Again. eso, sí, sí. Que yo creo que eso está calando y porque ven que también que tienen otras amenazas del exterior, que ya no son los amos y que cuidado que tienen que seguir trabajando para seguir en esa cúspide, ¿no? Totalmente. Y luego también, pues que yo creo que con todos estos datos se están dando cuenta de que la famosa Agenda 2030 y todas sus políticas se están dando cuenta que lo que provocan es subvencionar unas políticas que lo que hacen es empobrecerles cada vez más y la población empieza a estar cansada porque el cuento de que hay que salvar el planeta está muy bien, pero claro, primero voy a vivir bien yo y luego ya salvaremos el planeta Yo de una esto, manera adaptativa y gradual, ¿no? Al fin y al cabo la gente lo que quiere es vivir mejor. yo eso lo veo muy claro cuando la vía para supuestamente salvar el planeta es restringir libertades, aumentar el control, Claro, etc, 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 a mí ya me chirría.
No te estoy hablando de que no sea verdad o que lo que te estoy hablando es que cuando primero se enfoca todo el marketing de la Agenda 2030 en el ciudadano de a pie y se le intenta convencer de que Mm. es necesario que reduzca sus libertades y ceda control al Estado o a instituciones supranacionales, algo chirría cuando quien de verdad contamina y contamina mucho son las grandes empresas, porque si tú y yo nos podemos poner a reciclar, a ir en bici o en patinete eléctrico, pero quien de verdad consume y quien de verdad genera todos esos gases invernadero, calentamiento global y demás, no somos tú y yo. No, no, por supuesto. Pero en cambio esa Agenda 2030 nos la quieren imponer a ti y a mí y a la empresita con ponerle una pegatina verde ya estamos Eso todos es. contentos, ¿no? Y ahí yo creo que la gente al principio, quizás convencida por ese miedo, por ese discurso catastrofista, compraba la Agenda 2030, pero poco a poco se da cuenta que, oye, que si vamos a estar dentro de 3 años en 45 grados, pues que estemos en 45 grados, pero Mm. déjame vivir tranquilo y en paz los años que queden, ¿no? Eso es. Déjame vivir, déjame crecer, déjame prosperar, no me frías a impuestos, no me pongas controles de huella de carbono, no me pongas restricciones a la importación, déjame vivir en paz y ya veremos si eso pasa o no pasa. Eso es. Y además es duro, pero es real. Y y la mayoría de los fondos que van para luchar contra el cambio climático no solo no llegan a los ciudadanos de a pie, sino que encima van a esas grandes corporaciones que son las que en el fondo más contaminan y más están contribuyendo a ese cambio climático. Encima, todo el dinero va a los que lo están provocando, digamos. Y que Entonces, además claro. hay algo muy curioso, porque sí que es verdad que esta Agenda 2030, ¿no? Se suele comprar más desde la izquierda internacional, pero muchas de las medidas que propone la Agenda 2030 son Mm, súper clasistas. O sea, tenemos aquí el tema de Madrid Central, en Zaragoza también pasa, Barcelona. mm. Tú, para cumplir con los requisitos de contaminación, no puedes entrar con un coche que no cumple cierta calificación. ¿Vale? Y el dinero para comprar ese coche, ¿quién puede adaptarse a ese cambio? Y puede comprarse Porque, un Tesla. O... claro, porque las personas a las que se supone que tienes que proteger, ¿no? Y que tienes Claro. que ayudar, las estás limitando de movilidad, posibilidades de trabajo, solo porque tiene un coche que para ti no cumple esos requisitos de contaminación, ¿no? Entonces, Eso es. esto daría para mucha cuerda, porque esto Sí, es un debate quizás incluso hasta más humanista, filosófico, como lo quieras ver, pero bueno, lo que está claro que las elecciones han sido importantes eso es. y vamos a hablar un poco también del impacto que han tenido en el mercado, ¿no? Eso es, por supuesto. Eso es. Vamos a pasar a la parte de mercado. Si quieres, abrimos un poco con la cartera y ya vamos desgranando los demás activos, criptoactivos y de todo. La verdad Dime, es que susurrame al oído rentabilidad, sí, que sí, ya me pues lo has dicho mira, antes, pero que lo escuche todo el mundo. te voy a decir actualizado al segundo y es un 23,05% en la cartera desde el 11 de septiembre, 2 meses de histórico de cartera. Y la verdad es que sí, tenemos que sacar pecho, la verdad, porque es muy difícil incluso hacerlo a nivel anual. Entonces, que llevemos 2 meses de historia en la cartera y estemos así, quiere decir que los análisis que hemos ido haciendo se están cumpliendo y por supuesto aquí cada porcentaje de rentabilidad no es casualidad ni mucho menos. ¿No? Y que además, ya dijimos en un primer momento que quizás no era la cartera que yo tomaría en mi caso particular por poder asumir más riesgos y demás, sino que era una cartera que a pesar de que sí que teníamos peso en activos bastante volátiles como son las cripto y demás, también teníamos deuda pública, teníamos una parte en cash, ¿no? Mm, Entonces, si quieres vamos a hacer un poco un análisis como punto por punto, ¿no? Ya sí, veníamos hablando de que las bajadas de tipos, la política monetaria expansiva iba a ser muy buena para los mercados lo hicieron muy bien sí, y ahora, sobre todo, lo que es bolsa americana y cripto, con la salida de Trump,
ha terminado de explotar, ¿no? SP500 rompía máximos, Trump, que ha tenido un discurso muy pro cripto durante toda la campaña, hacía que las Bitcoin, que las cripto explotaran, ¿no? Mm. Y aquí lo tengo que decir, siempre digo que esto no va de tener razón, pero tener razón siempre sienta bien. Y en el episodio 3 traía el análisis sobre, porque estaba mucho el debate de iba a haber bullrun, no iba a haberlo, ya lo había habido. Y yo dije que había muchas métricas que nos indicaban que el bullrun todavía no había pasado y que la subida de Bitcoin venía por los inflows vía ETFs de agentes que todavía no habían comprado a mercado por no poder hacerlo, ¿vale? Si lo que necesitaban un vehículo como un ETF. Y esto me ha dado la razón, me ha dado la razón y se demuestra que realmente el bullrun no había pasado y que la gente no se piense que esto es el coletazo final, que esto es el principio. Es decir, lo que hemos visto esta semana atrás desde que salió Trump en cripto es el principio de un bullrun, en mi opinión, uno de los más explosivos del mercado por el acceso que tienen agentes institucionales al mercado cripto que antes no tenían. Sí, la verdad es que, bueno, nuestra cartera está liderando, por supuesto, Bitcoin, que desde que entramos nosotros ya tenemos un 67% de rentabilidad. Es una salvajada, contando que es Bitcoin, que no es ninguna altcoin, ni meme coin, ni nada de eso. Un 67% en Bitcoin está más que respetable. Luego se ha puesto segunda en el ranking Ethereum, que yo la veo ahí un poco atrancada aún, no ha roto máximos históricos, no, pero bueno, ya le estamos ganando un 39% Está de dando rentabilidad. signos de fortaleza. Yo Va empezando, ¿no? sí, tomé posiciones en Ethereum, porque si se cumple el hilo argumental de todos los bullruns, la siguiente en explotar debería ser Ethereum. Entonces tomé una Mm. serie de posiciones y parece, sí que es verdad que no tiene la fuerza que está teniendo Bitcoin, pero empieza a tener fuerza relativa y además empiezan a remontar los inflows de capital institucional vía ETF. Entonces, el futuro próximo de Ethereum parece que empieza a ver la luz. Vale, pues bien, ahora estoy viendo que ha hecho una pequeña corrección, pero bueno, bastante correcta, la verdad. Sin problema, yo creo, con Ethereum ni con el resto de criptos. Luego tenemos a China, que sí que había muchas teorías de que, bueno, obviamente Trump quiere castigar todo el comercio que no sea estadounidense para intentar ser el rey y claro, la presencia de China, bueno, la guerra comercial con China, todo apunta a que se va a retomar, digamos, con vía aranceles. Pero bueno, en China llevamos un 30% de rentabilidad y bueno, podemos ver que cayó más porque los estímulos no han sido del todo claros por parte de Xi Jinping, que bueno, ha mantenido bastante bien la salida de Trump. Entonces, bueno, vamos a tomar una serie de decisiones, pero vamos a seguir teniendo exposición a China. Creemos que el futuro es prometedor aún así para el país y aunque Trump intente limitar un poco su potencial, China creemos que sigue siendo China y hay que estar ahí expuestos, por supuesto. Totalmente. Luego también, bueno, algunas noticias, el SP500 tocaba los 6.000 puntos, es una barrera bastante mental, ¿no? Que ha rechazado, pero bueno, eh, también vamos a quitar exposición, ahora explicaremos un poco más en detalle las operaciones que queremos hacer, creemos que es momento de derrotar un poco la cartera y de exponernos a activos quizá con más beta, con más riesgo. Pero bueno, estamos en un momento que, quita la euforia del principio de las elecciones, creemos que las medidas van a ir por ese camino. Que Entonces, pues, para que la gente lo entienda,
Una beta más alta quiere decir que si el índice de mercado se mueve un punto, nuestra cartera o nuestro activo en concreto se mueve un 1,5, tanto arriba como abajo, ¿no? Si el mercado sube un 1, nosotros nos vamos a mover un 1,5. Y si el mercado baja un 1, nosotros vamos a bajar un 1,5, ¿vale? 1,5 como ejemplo, puede ser beta 2, beta 3. Lo que quiere decir esto es que, viendo que los próximos meses pueden ser muy buenos para el mercado, pues lo que hacemos es quitarnos activos más conservadores y asumir un poquito más de riesgo tanto al alza como a la baja. Eso es. Si quieres explicar un poco cómo vas a organizar la parte de cripto de Vale, la sí, cartera. la parte de cripto aquí es importante. Al final, y esto voy a hacerlo primero desde una perspectiva un poco más retail, ¿no? Que ahora mucha gente escucha las cripto, Bitcoin y $90.000. ¿Qué hago? ¿Compro Bitcoin? ¿No compro Bitcoin? Depende de muchas cosas. La principal es de tu capital. Si vas a entrar en Bitcoin ahora, deberías entrar con un capital importante. ¿Bitcoin va a seguir subiendo? Sí. Si entras con 1.000, 2.000, 3.000 euros, ¿cuánto puede hacer Bitcoin? Como muchísimo. Imaginaros que se multiplica por 5 desde aquí. Pues si inviertes 1.000 euros, vas a tener 5.000, ¿vale? No digo que vaya a pasar, ¿eh? Pues por poner una similitud. En cambio, si utilizas esos 1.000 euros para invertir en una altcoin buena, segura, bueno, segura, entre comillas, con un buen proyecto detrás y que haya mostrado fortaleza en estos meses atrás, pues ese por 5 pues puede ser a lo mejor un por 10 o un por 15, ¿no? Y además, esto es el enfoque solo respecto a el, el valor de los activos, ¿no? La capitalización a la que puede llegar. Y el otro punto importante es entender el ciclo de mercado que cumple históricamente un bull run en cripto, ¿vale? Y este ciclo es, primero, sube Bitcoin, alcanza una dominancia de mercado muy alta. Ahora mismo estamos en una dominancia de mercado del 60% de Bitcoin sobre todo el resto del mercado, que es una de las más altas de la historia. Y una vez que Bitcoin explota, ese beneficio empieza a rotar, los inversores pierden aversión al riesgo y empieza a rotar a otros activos de menor capitalización, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos Bitcoin con una capitalización muy grande, muchos beneficios sin realizar, se materializan esos beneficios y ese capital fluye hacia el resto de monedas, ¿vale? Entonces, ahora que Bitcoin ha comandado esta subida, es un momento interesante y es esto lo que quiero hacer para la parte de cripto de nuestra cartera, es reducir exposición en Bitcoin, no salir de Bitcoin, pero reducir exposición en Bitcoin y rotar esos beneficios a Ethereum y otras altcoins, ¿no? Hoy vengo con Patrocinando, ¿eh? patrocinando, ¿vale? No vamos a decir mucho más, pero bueno, si a alguno os interesa, echarle un vistazo porque está siendo mi gran apuesta de este ciclo. Así que, si te parece, de Bitcoin Sí. podríamos sacar un 25% de lo que tenemos en Bitcoin, que no sé cuánto, con esa subida del 60%, no sé a cuánto Vale. equivale ese 25%. Lo calcularemos para Sí, cuando... sí, sí, perfecto. Y con ese 25%, yo lo que haría, eh, comprar algo más de Ethereum, Sí, ¿vale? Y ya de ahí el resto las dejaría y me iría a comprar Sui, ¿vale? Tenemos aquí. vale. Y algo más de Polygon, que sí que es verdad que está un poco lenta, está un poco parada y creo que le puede llegar su momento con esta rotación de capital, ¿vale? Entonces simplemente sería ese 25%, a lo mejor un 50% de ese 25% rotarlo a Ethereum y el resto Vale. dividirlo entre una compra grande de Sui y ponderar un poco más el precio de compra en Polygon Matic. Se nos quedaría una cartera pues más acorde al ciclo dentro del bull run que tenemos. Vale. Sí, viendo Matic, es la criptomoneda que menos rentabilidad le estamos sacando, así que puede ser momento para Matic. Así que perfecto. Queda apuntado ya cuando el podcast esté público, bueno, cuando lo estéis viendo el podcast,
ya podréis ver la cartera actualizada. Y por otro lado, vamos a ver la parte de mercado tradicional de bolsas. Y bueno, estoy viendo aquí un poco los pesos de cada uno de lo que tenemos. Vale, vamos a quitar un poco de exposición a China. Hemos dicho que seguimos confiando en él, pero creemos que se puede ver un poco afectado por estas medidas arancelarias. Entonces, vamos a quitar un 25% de China, un 25% de la exposición a China la vamos a quitar. Además, también materializamos parte de nuestros beneficios, así que fantástico. El SP500 nos lo vamos a quitar completamente y vamos a dividirlo un poco. Vamos a intentar hacer un poco más de market timing con el SP500, no englobarnos en todo el índice, sino que dividirlo la mitad en Nasdaq, más tecnológicas por también la idea de Trump de favorecer mucho más a este tipo de sector. Y la otra mitad de lo que tenemos en SP500 lo vamos a pasar a Small Caps, que es el Russell 2000, que es el índice que recopila las 2.000 empresas de pequeña capitalización que cotizan en el mercado estadounidense. Entonces ahí vemos a mucha empresa más pequeña que en teoría con las políticas de Trump se puede ver beneficiado porque, digamos, es lo que nutre el mercado estadounidense. Entonces vamos a tener más exposición en empresas pequeñas estadounidenses y en tecnología. Vale, y por lo demás lo dejaríamos así. Yo creo que es buena rotación de cartera, es consensuada, pero bueno, yo creo que nos puede dar ese plus para seguir un poco en la brecha de la rentabilidad de nuestra cartera. También me gustaría hablar un poco, así de refilón, si quieres para terminar, de la renta fija, que tomamos posición, un poco para que la entienda. Me está pareciendo bastante interesante los razonamientos de la renta fija últimamente. Claro, es menos atractiva por términos de rentabilidad, pero me parece bastante atractiva desde el punto de vista de análisis macroeconómico. Me está ayudando mucho a entender un poco hacia dónde puede ir eh, el mercado, el crecimiento, la inflación y todo eso. Vale, para entender la renta fija a largo plazo, una cosa es renta fija a largo plazo y otra cosa a corto plazo. Nosotros rotamos y pivotamos de corto plazo a largo plazo cuando subieron los intereses de un 3,6 a un 4,2. Nosotros entramos más o menos cuando los intereses del bono a 10 años estadounidense se situaban en el 4,2%, ¿vale? ¿Qué ha pasado desde entonces? Que ha seguido subiendo el tipo de interés hasta el 4,5% que tocaba el otro día. Ha seguido subiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio de los bonos que nosotros compramos ha bajado. Es el único activo que tenemos en cartera en negativo. Entonces, a ver, ¿qué descuenta eso? Pues eso descuenta una fortaleza de Estados Unidos bastante importante debido a que la renta fija a largo plazo descuenta ese crecimiento de país y esas expectativas también de inflación. Entonces, creemos que no hemos entrado en mal punto tampoco, un 4,2 es un punto bastante interesante, pero lo que está descontando la renta fija es que Estados Unidos no está ni por asomo con unas expectativas de recesión ni nada por el estilo, es más, al revés, más crecimiento, incluso repuntes de inflación a futuro. Entonces, un poco para la renta fija dicen que es donde está el dinero inteligente, así que viene muy bien analizarla para ver un poco las expectativas que tienen esos inversores, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, bastantes cambios Sí. en la cartera. También decir que muchas veces podríamos quedarnos con la cartera tal y como está porque estamos cómodos, pero también buscamos dar ese cambio, ese punto para que nuestros oyentes lo vean y también entiendan los razonamientos detrás de estas Eso decisiones. es. Realmente, con ese 23% de rentabilidad,
podríamos quedarnos tal y como estamos y seguramente la cartera seguiría dando una muy buena rentabilidad a futuro, pero buscamos pues eso, pues esos cambios para afinar, ¿no? Y también para que se vea ese movimiento, tocar también otros activos, que la gente que nos escucha conozca también un abanico más amplio de activos. Eso es, sí, sí, como hemos dicho, es una cartera educativa y yo creo que viendo un poco semanalmente cómo se van comportando unos activos y otros también pueden ver cómo se mueve el dinero realmente. Pues mira, nosotros empezamos la cartera con 12.000 euros y ahora pues nos ha ido muy bien, nos está yendo muy bien y tenemos 15.000. O sea, nos ha ido muy bien, pero no nos vamos a jubilar con esto. La gente también, es un poco lo que decías tú antes, que si entras con 1.000 euros a Bitcoin y sube un montón, hay que saber que, bueno, te va a subir un montón, pero vas a tener que seguir trabajando, estudiando o... Claro, hay que ver un poco que la gente se piensa que va a entrar en Bitcoin y va a tener que dejar de trabajar para siempre. Claro. Y luego Y también es eso importante. tiene una contraparte que también es peligrosa y es no entro en Bitcoin porque está muy caro y aunque suba mucho no voy a ganar mucho dinero, entro en meme coins que valen 0,701, Ya, que eso sí que puede llegar a $1 y me hago millonario. No, o sea, las tampoco. cripto tienen su proceso. Si no estás posicionado ahora, posicionarte por tu cuenta probablemente lo hagas mal. Entonces, busca asesoramiento porque ahora estamos en un punto del mercado cripto que es muy delicado porque es cuando empieza a explotar todo, el dinero te quema, Te quema, te dices, quema. quiero meterlo aquí, y hay que tener cuidado porque que esté subiendo ahora no quiere decir que no pueda haber correcciones posteriormente y correcciones fuertes. Probablemente si la primera vez que inviertes no estás preparado para una corrección del 30, al 40, al 50%, ¿vale? Entonces, si vais a entrar ahora en cripto, va a haber desarrollo a futuro, lo va a haber, pero tener cuidado, yo lo que os puedo recomendar desde aquí, consejo rápido, es que si tenéis 2.000, 3.000, 4.000 euros y queréis entrar ahora, por si el mercado sigue subiendo desde aquí, lo hagáis, pero no con la totalidad del dinero, ¿vale? Yo si algo aprendí relativamente pronto en el mercado cripto es que Mm. siempre es bueno e importante tener algo de liquidez, porque en cripto las correcciones del 20, del 30, del 40% están a la orden del día y si te quedas sin liquidez, pues te quedas con el activo comprado que vale un 50% menos y sin nada para poder promediar, ¿no? Entonces, simplemente esto, sí el razonamiento de no voy a comprar Bitcoin porque aunque suba mucho no voy a ganar mucho dinero, es correcto. Lo que no es correcto es entrar con todo tu capital por FOMO ni buscar entrar en meme coins que no entiendes y que no tienen ningún fundamento ni ninguna utilidad detrás. Eso es, pues bueno, con ese consejo muy útil terminamos, Juan. La verdad es que ha sido un podcast, me ha encantado, hemos tocado temas de máxima actualidad y bueno, hemos sacado también un poquito de pecho, que es lo que tocaba hoy. Eso es, hoy tenía ganas porque además de que pues en la semana pasada no hicimos el podcast, me apetecía ya intercambiar opiniones que no habíamos podido hablar y sí, sacar pecho de vez en cuando está bien, igual que hay que agachar la cabeza cuando, Sí, sí, cuando sí. algo, cuando algo sale mal o decir, bueno, el análisis era correcto, creíamos que era correcto, pero por timing no ha salido o lo que sea, pues ahora que está yendo todo bien también hay que decirlo y ya para despedir solo espero que alguien de los y las que nos escuchan haya tomado alguna posición con nosotros, porque eso significará Ojalá. que está haciendo dinero. Genial, Juan. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo Muy bien, fuerte. Marcos. Chao. Hasta luego.